prohibiendo, inclusive promoviendo, o sea, lo que es la inmigración ilegal, están yéndose en contra de las leyes establecidas por ese gobierno. Hay personas aquí que critican mucho al presidente y no voy a entrar aquí en política, o sea, cada cual, o sea, que vote de acuerdo a su conciencia, pero que critican y dicen, no, este hombre es lo más satánico, lo más perverso. ¿Por qué? Porque está aplicando leyes de inmigración. Es que como cristianos nosotros tenemos que apoyar esas leyes. Estamos llamados a apoyar esas leyes. Es lo que dice la Escritura. Esto no es lo que dice Ricky Frontán, es lo que dice la Escritura. Y lo deja claramente, el que de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Están resistiendo lo establecido por Dios. Y acarrean condenación para sí mismo. Versículo 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza. Y nuevamente, esto está hablando en términos generales, como dice aquí el comentario de la Biblia que tengo. Esto significa que el gobierno en general es una gran bendición de Dios por la que debemos estar agradecidos. Sin el gobierno habría anarquía, una horrible alternativa que permitiría el mal campar a sus anchas. Dice, versículo 4, porque el gobierno es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Si usted quebranta la ley, si usted miente en los impuestos, si usted anda violando las leyes de tránsito, si usted anda escondiéndose y apoyando, como sucedió en estos días que agarraron a 2 jueces del Partido Demócrata, 2 jueces que estaban encubriendo ilegales, ahora fueron arrestados. Entonces teme. O sea, si decidimos quebrantar la ley, entonces sí tenemos que temer. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Dice aquí en el comentario, los gobernantes son también servidores de Dios para castigar a los malhechores, y lo hacen para tu bien. Aunque los cristianos no deben vengarse personalmente, les está permitido delegar en las autoridades la responsabilidad de penalizar malas conductas y acciones. Lo más probable es que la referencia a la espada tenga que ver con la aplicación de la pena capital. Eso es otra cosa. Yo veo cristianos, no, que me opongo a la pena capital porque eso es asesinato, solamente Dios puede quitar la vida. Fue Dios quien le dio la autoridad a los gobiernos de utilizar la pena capital. Fue Dios. Fue Dios quien en el Antiguo Testamento estableció la pena capital por apedreamiento. O sea, Dios, cuando la Biblia habla de ojo por ojo y diente por diente, no está apoyando la venganza personal en ninguna manera, como algunos creen. Eso fue algo que se le dio a los gobiernos. De acuerdo al crimen que cada uno cometa, tiene que responder. Por eso dice ojo por ojo. O sea, por ejemplo, si a usted le robaron una gallina, usted no puede ir a reclamar que le den una vaca, porque fue una gallina. Tienen que pagar de acuerdo al crimen que cometieron. Si a usted le dieron un golpe y le hincharon un ojo, usted no podía ir allá y matar a la persona. No, eso usted se lo dejaba al gobierno y el gobierno era quien establecía el castigo. A eso es a lo que se refiere cuando dice ojo por ojo, diente por diente, vida por vida. O sea, es la autoridad que Dios le dio a los gobiernos y eso sigue vigente hoy en día. Y alguien dirá, no, pero eso fue en el Antiguo Testamento. Les estoy leyendo aquí el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento dice el apóstol Pablo que el gobierno lleva la espada de Dios. No en vano lleva la espada. Como dice aquí, no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Aunque el gobierno sea un ateo, y eso lo vemos en el Antiguo Testamento, vimos varios gobernantes, como el mismo Ciro. Ciro fue usado para beneficio del pueblo de Dios. Sin embargo, Ciro era un pagano.
Dios le llamó su servidor a Nabucodonosor, que era un rey pagano, un asesino, que iba arrasando con los pueblos, que arrasó con Jerusalén. Y Dios lo llamó su siervo. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo no pueden hacer nada fuera de lo que Dios ha establecido. Y finalmente, aunque tienen ellos su responsabilidad por los actos que cometen, aún las cosas que hacen no las pueden hacer fuera del plan soberano de Dios. Entonces, en ese sentido, aún los gobiernos son servidores de Dios, sea que están ahí como prueba para un pueblo, como castigo para un pueblo o como para la bendición de ese pueblo, siguen siendo servidores de Dios. Y nosotros estamos llamados a someternos siempre y cuando las leyes no vayan en contra de lo establecido por Dios. Así que para dejarlo de inmigración, y nos identificamos y oramos por muchos hermanos que están aquí en una situación precaria ilegalmente, pero mi consejo es: oren al Señor primeramente y busquen la manera de legalizar su situación. Y si es de Dios, en el país que estén, ahí se van a quedar. Y si no es de Dios, no van a permanecer y no van a poder ir en contra de Él. Tarde o temprano Dios los va a sacar, a la buena o a la mala. Digo, si es que no es de Dios, que se queden. Si es de Dios que se queden en ese país, háganlo legalmente. Sométanse a las autoridades, pongan al Señor por delante. A veces decimos, bueno, Señor, que se haga tu voluntad, sí, pero siempre y cuando sea la voluntad mía. Si no es mía, entonces, si no es lo que yo quiero, entonces no me someto. No. Seguimos. Dice, versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujeto a los gobiernos, no solamente por razón del castigo, sino por causa de la conciencia. Acuérdense que comenzamos leyendo en Pedro, por causa del Señor. Entonces yo tengo que respetar las leyes del gobierno en el cual país que yo vivo, no solamente por miedo al castigo. No es que si me cogen manejando a 100 millas me van a dar a mí un ticket que como de 500, 600 pesos y me van a poner puntos en la licencia y eso me va a subir el seguro. Ese no debe de ser el motivo por el que yo debo de respetar la ley, sino por causa de la conciencia, porque yo debo de respetar la ley por causa del Señor. Yo tengo que ser, y eso lo vamos a ver la semana que viene, el mejor trabajador por causa del Señor. Yo tengo que ser el mejor ciudadano por causa del Señor. Es lo que nos enseña la Escritura. Y dice, por lo cual es necesario estarle sujeto, no por miedo al castigo, no por miedo a las consecuencias, sino por obedecer al Señor, por no violar nuestra conciencia. Dice, pues por esto pagáis también los tributos, oiga bien, los impuestos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Amén. Así que vemos claramente cuál es, qué es lo que la Biblia demanda de nosotros ante las autoridades civiles. Ahora sí, volvemos de vuelta otra vez a primera de Pedro, al versículo 14, 15, ya vimos que ya los gobernadores como han enviado. Versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Si yo no pago mis impuestos, si yo miento al llenar las planillas para pagar impuestos, si a mí me arrestan porque iba sin licencia, y encima iba a 100 millas por hora donde dice que tengo que ir a 65 y me arrestan, yo no puedo decir, ay, esto es una prueba que Dios me ha puesto, eso fue el diablo que me está atacando, mira cuánto ataque estoy recibiendo. No, estoy simplemente pagando por mi desobediencia, las consecuencias de mi desobediencia. Y peor aún, que uno tenga un sticker que diga Cristo te ama o algo así en el sticker y el guardia, el policía agarra a uno a 100 millas por hora. O que no, o comiéndose las luces rojas, o no parándose en los signos de pare. Son cosas que las vemos como triviales y no les damos pensamiento, no les damos mucha cabeza. Ay, por favor, no sea exagerado. No, esto cae aquí en lo que estamos diciendo. Entonces el motivo de nosotros tiene que ser por la conciencia delante del Señor, no simplemente por miedo al castigo. Como dice aquí, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como libres,
Somos libres en Cristo, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Somos libres en Cristo, pero no libres para pecar, no libres para ser rebeldes contra las leyes del país en el cual vivimos. Repito, siempre y cuando estas leyes no vayan en contra de lo que es lo establecido por Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Es la clara enseñanza bíblica, mis hermanos. Es la clara enseñanza bíblica. Y como exhortación final, primeramente le estamos hablando a cristianos. A cristianos. Esto es una carta dirigida a cristianos y es dirigida a nosotros. Tenemos que someternos. Es una pena, de verdad, es una pena mirar a veces la actitud que tienen algunos cristianos. A veces cuando yo veo aquí, ahora mismo, en la situación, en el contexto actual de Estados Unidos, cristianos oponiéndose al gobierno por las leyes de inmigración, cristianos promoviendo inmigración ilegal. No, como creyentes no podemos apoyar. Oramos por nuestros hermanos en esta situación. Si podemos tenderle la mano en lo que es su sustento, debemos de hacerlo. A la misma vez exhortarle a estos hermanos que arreglen su situación. Primeramente que oren y pongan las cosas en manos del Señor. Pero no seguir nosotros apoyando, y menos en un versículo sacado del contexto con el que fue Israel en Egipto, y decir que no, entonces tenemos que apoyar al extranjero. No, al extranjero sí debemos de apoyarlo, y es lo que habla ahí. Lo que está hablando aquí, lo que se está hablando en el contexto es de inmigración ilegal. Esta inmigración ilegal lo que hace es enriqueciendo las mafias, montones de mujeres violadas, niños esclavizados. Estas cosas no las hablan. Niños esclavizados. Ahora mismo aquí en Estados Unidos hay miles de niños desaparecidos que supuestamente entraron a Estados Unidos y no se saben cuál es su paradero. Muchos de estos niños los están vendiendo como para satisfacer a estos sinvergüenzas con cosas sexuales. Los están utilizando como esclavos prácticamente. Todo esto está ocurriendo y todo esto es parte de lo que es la inmigración ilegal. O sea, personas arriesgando sus vidas para entrar ilegalmente. Nosotros como cristianos no podemos apoyar eso, y como pastores menos todavía. Y menos en nuestras congregaciones decir, no, aquí apoyamos la inmigración ilegal, como me he enterado de algunas congregaciones. No, mi hermano, a mí no me importa la doctrina que usted diga que tiene, que si es reformado, que si es bautista, que si es pentecostal. No, usted está abiertamente quebrantando lo que establece la Biblia, que es someterse a las autoridades. No hay manera. Y quien apoya eso se hace cómplice también. No, como cristianos tenemos que estar firmes. Nos podrán gustar algunas leyes más, nos podrán gustar algunas leyes menos, siempre y cuando no contradigan abiertamente lo que Dios establece. Nosotros estamos llamados a obedecerla y a someterla, sea del partido que sea el político que sea. O sea, estamos llamados a someternos. Repito, siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. Hasta ahora, lo que son las leyes de tránsito que he mencionado no van en contra de lo establecido, no podemos negarnos a obedecer las leyes de tránsito porque van en contra de la palabra de Dios. No, las leyes de impuestos tampoco, y las leyes de inmigración tampoco. Mencioné solamente estas tres entre muchas, pero son por lo menos las que yo veo que más los cristianos quebrantan, y peor aún se excusan en quebrantarlas. Nosotros tenemos que ser ejemplo. A veces está la tentación a la hora de llenar los impuestos. Mira, si tú pones esto, si tú te reclamas el nieto tuyo como que vive contigo, si tú pones aquí esto, te van a devolver más dinero. Como cristianos no podemos ceder a eso. En eso hemos estado expuestos toditos. A mí yo me he visto llenando la planilla y me han dicho, bueno, si pones esto te devolvemos tanto y tanto. Ahora, si no lo pones, pues a lo mejor hasta terminas pagando. Bueno, pues de repente la carne ahí se pega un poquito, ¿verdad? Y hasta uno trata de excusarlo, pero finalmente uno tiene que decir no. No puedo. ¿Qué testimonio estoy dando yo ante la misma persona que sabe que soy cristiano, que soy predicador del evangelio, y voy a aceptar una mentira así para simplemente no pagar y me devuelvan dinero? Tenemos que ser ejemplo en todo, y esa es mi exhortación, mi hermano. Nosotros somos cartas abiertas, tenemos que vivir el evangelio en todas las facetas, en todas las áreas de nuestra vida. La semana que viene vamos a ver cómo vivimos ese evangelio en nuestros trabajos seculares. Amén. Así que esperamos a los que nos están viendo por medio del video, cualquier preguntita que usted tenga,
por favor, siéntase libre, póngala ahí. Cualquier motivo de oración también póngalo. Cualquier pregunta, ahí en los comentarios póngala. Puede ponerle me gusta, puede compartir el video, puede suscribirse a este canal para que automáticamente le llegue estos mensajes. Así que será hasta el próximo video. Este es tu amigo y hermano Ricky Frontán quien se despide. La paz de Cristo sea con ustedes. Amén.